Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenos días. Perfecto. Bueno, el teórico que vamos a tener hoy es el teórico, ya corresponde al segundo parcial, o sea, no entra el teórico en este parcial. Así que no se preocupen, este es, ya lo van a tener agendado para el segundo. Ahora al finalizar la clase vayan pensando lo que les puse ya en el chat. Vamos a coordinar para hoy, mañana o pasado, cualquiera de estas 3 tarde-noche, digamos, una reunión de 1 hora para para quitarse las dudas si es que ustedes quieren. Si consideran que ya lo que han dado con su docente es suficiente, no hay problema. Si 3 son los que quieren la reunión, no hay problema tampoco. Me reuniré con 3. O sea, lo deciden ustedes y lo armo en un segundo. ¿Está? Vayan pensándolo y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. A ver. Déjenme ver una cosa. Facundo Núñez, ¿vos estás con computadora o estás con celular? Con celular, doc. Con celular. Chicos, ¿quién está con computadora? Es para pasarles nada más que la admisión de sus compañeros, no para otra cosa. Yo le paso, doc. Listo, te paso, Marco. Espera que te encuentro, Marcos. Espera que te me fuiste. Marcos Aguilera. Espera que ya te paso. Pues entraron todos y te me fuiste. Acá está, Marcos. Te paso de hospedador, Marcos, ¿eh? Dale, doc. Listo. Ahí está. Ahí estás. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar. ¿Ven mi pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Bueno. Hoy vamos a dar amenaza de parto pretérmino. Vamos a empezar en esta segunda parte del cursado. Comenzamos con lo que serían las patologías obstétricas más comunes, las prevalentes, que podrían desprenderse o que más comúnmente encontramos, como bien dice la palabra prevalente. El parto prematuro o la amenaza de parto prematuro o parto pretérmino en realidad es una patología lamentablemente bastante común, si bien no es la más común dentro de las obstétricas, pero es bastante común y genera obviamente complicaciones importantes. Ahí estamos. Tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es lo que llamamos amenaza de parto prematuro y otra cosa es lo que llamamos el trabajo de parto o parto prematuro propiamente dicho. La amenaza de parto es la presencia de contracciones, obviamente dolorosas, regulares, acompañadas de modificaciones cervicales que aparecen entre las 22 y las 37 semanas. Pero estas modificaciones cervicales no son suficientes para desencadenar el trabajo de parto. Entonces estamos ante una amenaza. Obviamente las contracciones no solamente son percibidas por la embarazada, sino que son contracciones que las percibimos nosotros, los médicos también. Y el parto prematuro o parto pretérmino, que es aquel que se produce entre las 20 semanas cumplidas, sería 21 semanas, y 37 semanas cumplidas. Ese es el parto prematuro o pretérmino. Obviamente, a medida que nos acercamos a las 20 semanas, vamos a tener distintas definiciones de lo que sería ese tipo de parto prematuro. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. El 8% de todos los nacimientos en Argentina son de partos prematuros. El 8%, o sea, es una incidencia bastante alta
con una patología que en casi el 80-90% de los casos es prevenible, y eso es lo grave. Es el responsable, fíjense esto, lo importante que es esto, responsable del 50 al 70% de las muertes neonatales y el 50% de las alteraciones neurológicas. Y esto es muy lógico, ¿por qué? Porque cuanto más prematuro es el parto es el nacimiento de este niño, recuerden todo lo que hablábamos del crecimiento y desarrollo y qué significaba el crecimiento y el desarrollo en la evolución de este feto. Entonces, si yo tengo un feto que no ha llegado a completar su crecimiento y desarrollo o su desarrollo, obviamente va a ser un feto que va a tener un altísimo riesgo de muerte o morbilidad. Y por supuesto, las alteraciones neurológicas tampoco escapan a esto. Va a estar muy relacionado al tema del parto prematuro. De hecho, ustedes ven, el 50% se presentan en estas pacientes. Cuando nosotros ¿para qué hacemos el control prenatal de la mujer embarazada? Bueno, ya los dice ahí la placa. Justamente para prevenir cualquier tipo de complicación que pueda aparecer en el embarazo. Entonces vamos a tener los puntos que nosotros tomamos en cuenta que están incluidos dentro del control prenatal. Determinar la población de riesgo, establecer el diagnóstico de certeza, estamos ante un parto prematuro, estamos ante una amenaza de parto prematuro, estamos frente a una falsa amenaza de parto prematuro, y por supuesto instaurar la terapéutica adecuada. ¿Cuál es la población de riesgo? Y aquí comenzamos. Tenemos variables preexistentes y variables concomitantes, o sea, las variables asociadas preexistentes son aquellas que van a estar ya presentes antes de comenzar el embarazo, y las asociadas son aquellas que van a aparecer después del embarazo, o sea, durante el embarazo. Entonces vamos a tener el nivel socioeconómico bajo, esto va a estar relacionado a la desnutrición, a un trabajo exagerado de físico, que por ahí no es bueno en la embarazada, el analfabetismo total o funcional, esas mujeres que van a la escuela, que terminan su primaria, pero que no saben leer ni escribir, y obviamente aquellas que ni siquiera saben leer ni escribir. Pero ojo con esto, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de diagnóstico de embarazo y de control prenatal, decíamos que podemos tener, una cosa es el analfabetismo en una paciente, una mujer, no paciente, una mujer que vive en una zona rural, muy rural adentro, digamos, y una mujer que vive en una zona periurbana o urbana. ¿Por qué esto es diferente? Porque la que vive en la zona rural generalmente no es analfabeta porque no ha tenido la posibilidad probablemente de asistir a una escuela, pero es una mujer que se ha hecho o ha tomado elementos de su entorno, o incluso ha aprendido a reconocer números y letras. Entonces se puede manejar y es con la que podemos dialogar de alguna manera en forma diferente. La analfabeta de la zona urbana es una analfabeta bastante diferente de la rural, bastante diferente. Y esta sí es una mujer que generalmente va a tener algún tipo de problema de tipo neurológico, algún tipo de problema de tipo de retraso madurativo. Entonces el analfabetismo rural la verdad es que es bastante diferente al analfabetismo urbano. Y aquí es donde entraría el funcional sobre todo. Ser madre soltera, edad menor de 18 años y mayor de 40, por una cuestión de inmadurez y de hipermadurez. Las largas jornadas laborales, aquí está relacionado obviamente al nivel socioeconómico. El estrés psíquico, abuso doméstico y o violencia familiar. Los traumas físicos y emocionales graves, accidentes, muertes, etc. El consumo de los hábitos tóxicos, consumo de alcohol, drogas, tabaco, sobre todo las drogas ilegales, abuso de sustancias, talla menor de 1,50 m si estamos en una población de talla media de 1,58 m, 1,60 m. Menos de 1,50 m estamos hablando de una talla baja, muy baja. Intervalos intergenésicos cortos, menos de, ¿cuánto es un intervalo intergenésico corto? Menos de 2 años.
Índice de masa corporal bajo al inicio del embarazo. Cuando hablamos o cuando hacemos el índice de masa corporal, obviamente estamos hablando del índice de masa corporal del previo al embarazo, o desde el inicio, digamos. Esos serían, entonces, patologías preexistentes o variables, no son patologías, porque si ustedes miran acá, no tenemos patologías, son variables preexistentes que van a favorecer la aparición de un parto prematuro. Y acá tenemos las de instalación reciente, que son las que, o concomitantes, que van a aparecer durante el embarazo. Bueno, y aquí vamos a tener antecedente de parto prematuro, que me va a hablar de que esta mujer podría volver a repetirse, antecedente de rotura prematura de membrana en el embarazo, todo esto en embarazo anteriores, abortos, estamos hablando de antecedentes, abortos de menos de 17 semanas o fetos muertos por encima de 20, factores uterinos como presencia de conizaciones, antecedentes de malformaciones, uterinas, úteros bicornes, úteros tabicados, etc. Cirugías abdominales durante el embarazo. Es muy común la colecistectomía o a veces digamos, los dolores que se puedan presentar durante el embarazo pueden ser tomados como dolores abdominales, me refiero, como una apendicitis, y en realidad lo que se trata son los dolores típicos del principio del embarazo, y se opera y se saca un apéndice y la paciente lo que pasa es que está embarazada. Por otro lado, lo que les decía, las colecistectomías, son muy comunes las colecistectomías. Si ustedes recuerdan cuando hablábamos de modificaciones gravídicas, ¿qué pasaba con la vesícula? Entonces vamos a tener más producción, más tendencia a producción de piedras, menos producción de líquido biliar, entonces más espeso, que está más espesado, entonces esto podría dar una colecistitis que me generaría una cirugía, que habitualmente se hace alrededor de las 16 semanas. Infecciones urinarias, vaginosis e infecciones de transmisión sexual. Embarazo múltiple, la presencia de polidramnios. Recuerden que hablábamos de polidramnios como una de las causas del polidramnio, el embarazo múltiple. Metrorragias en el primer y segundo trimestre, ya vamos a ver cuáles son esas hemorragias que se presentan en el primer y segundo trimestre. Hipertensión inducida por el embarazo, diabetes gestacional e infecciones sistémicas como neumonías, bueno, las apendicitis que estarían relacionadas con los abdominales, básicamente, y las cirugías abdominales y las infecciones. ¿Está? ¿Cómo hago el diagnóstico de esto? Entonces, una paciente que consulta a la guardia, ¿qué es lo que debo corroborar? Primero, la edad gestacional. Si tenemos amenorrea cierta o bien una ecografía del primer trimestre. Segundo, la altura uterina, la presentación fetal, si puedo o no llegar a diagnosticar esto. El tacto vaginal, lo que sería el índice Baumgarten, que ya creo que han dado algo, si no lo vamos a ver acá igual. Valorar el bienestar fetal, la ocultación, el monitoreo fetal, la ecografía si es posible. Indicar laboratorio según la sospecha clínica. Si tenemos pensamos en una corioamnionitis, pensamos en una infección del tracto urinario, si pensamos en una infección de transmisión sexual. Siempre el diagnóstico nos va a permitir decidir cuál va a ser la conducta terapéutica, entonces esto es muy importante. El 90% de las pacientes que consultan por sospecha de amenaza de parto prematuro no requieren internación. Solo un 10% realmente requiere internación sanatorial, me refiero. Diferente a si yo le indico reposo. Diagnóstico de certeza. Existen distintas entidades, pero tenemos cuadro que cede con el reposo, amenaza de parto prematuro, contracciones uterinas con una frecuencia de una contracción cada 10 minutos de aproximadamente 30 segundos de duración, que persiste por lo menos una hora. Tiene un borramiento de un 50% y una dilatación igual o menor a 3 centímetros entre las 22 y las 37 semanas.
Esto sería una amenaza de parto prematuro. ¿Por qué? Porque sí tiene las contracciones, sí me ha permitido que se produzcan modificaciones cervicales, pero la dilatación está en 3 centímetros. Obviamente yo a esta paciente la tengo que dejar en observación por lo menos 1 o 2 horas y evaluar qué pasó con ese cuello. El trabajo de parto prematuro es todo lo anterior, más en general más de una contracción cada 10 minutos, un borramiento cervical mayor del 50% y una dilatación cervical igual o mayor a 4 centímetros. La edad gestacional no me va a modificar si se digamos en ninguno de estos dos casos. Entonces, si ustedes ven, estamos exactamente con la misma entidad, solo que aquí tenemos limitado a una contracción en 10 minutos, una dilatación, un borramiento de menos de un 50% y una dilatación de hasta 3 centímetros. Sin embargo, ya cuando estoy en trabajo o considero que estoy en un trabajo de parto prematuro, es porque la dinámica es mayor, o sea, no tengo una, sino tengo 2 o 3 contracciones en 10 minutos, de entre 25 y 30 segundos de duración, un borramiento cervical mayor del 50% y una dilatación igual o más de 4 centímetros. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros diagnosticar. ¿Por qué? Porque en función de eso es como vamos a actuar. ¿Cuáles serían los signos clínicos premonitorios? O sea, ¿qué es lo que a mí me está diciendo? Ojo, esta paciente está teniendo una amenaza de parto prematuro o una probable amenaza de parto prematuro, que me tiene que llamar la atención, me tiene que hacer ruido eso. Primero, dolores abdominales difusos. Dolores en región suprapúbica, tipo cólicos menstruales, que no ceden ni con el reposo, ni con clonixinato de lisina, que es lo que habitualmente consumen las embarazadas. Dolores en región sacrolumbar. Ojo con esto, hay mujeres que no tienen contracciones, no perciben el dolor de la contracción, pero sí perciben dolor en la región sacrolumbar. Esto, ojo con esto, ese dolor suele ser bastante premonitorio de un parto. Contracciones uterinas en 10 minutos o menos, pero que se mantienen, que se sostienen a lo largo de 1 hora o de 2 horas, sensación de presión fetal, pérdida de líquido por vagina, esto podría estar asociado a una rotura prematura de membranas, y obviamente aumento del flujo vaginal que puede estar relacionado con pérdida de tapón mucoso. ¿Vamos entendiendo hasta ahí, chicos? Sí, Muchachos. doctora. Sí, sí. Perfecto. Bárbaro. Bueno, ¿cuáles serían los marcadores bioquímicos que utilizo para poder diagnosticar una amenaza de parto prematuro? Les aclaro algo. Ninguno de estos marcadores nosotros los utilizamos. ¿Por qué? Porque son de laboratorio, porque son caros y porque muchas veces vos estás determinando si estás o no en un trabajo de parto prematuro o una amenaza de parto prematuro a las 3 o 4 de la madrugada en una guardia general o en una guardia de la maternidad, ya sea del Vidal o del Llano, donde no tenemos acceso a este tipo de marcadores. Pero bueno, los tienen que conocer. Las citoquinas cérvico-vaginales, las proteasas séricas y cérvico-vaginal, marcadores de estrés materno-fetal como ser hormona liberadora de corticotropina, tanto en suero y estradiol, estrioles o ambos, en plasma, orina o saliva. No los tenemos. Fibronectina fetal, cérvico-vaginal. Todos estos son marcadores bioquímicos que me podrían ayudar a determinar si estoy o no frente a una amenaza de parto prematuro, pero la verdad es que no los utilizamos porque no los tenemos, simplemente. Y acá viene lo que yo les decía, el índice tocolítico de Van Garten. Yo tengo que sumar, tengo 0, 1 y 2. Y aquí tomo ¿qué? Dinámica. Ausente, irregular o regular. ¿Qué significa irregular? Que en 1 hora se tuvo a lo mejor una contracción o ninguna en cada 10 minutos, durante 1 hora, o sea, no fue regular, digamos. O si fueron contracciones, una contracción cada 10 minutos, pero una me duró 10 segundos, la otra me duró 20, la otra me duró 30, la otra me duró 5 segundos, o sea, irregular. Y hubieron 10 minutos en los que no tuve contracciones.
Regular es cuando comienza y se mantiene cada 10 minutos la misma regularidad. O sea, o bien tiene una contracción cada 10 minutos durante una hora, o bien tiene una contracción cada 10 minutos, pero va aumentando. 1, 2, 3, etc. Posición. Posterior, media y central. Posterior, 0, media sería 1, cuando el cuello, esto está hablándonos del cuello, empieza a irse hacia el centro, a centralizarse, y central. Es lo mismo que utilizamos para un trabajo de parto normal, chicos. Borramiento, menos de 30%, entre 30 y 50%, y más del 50%. Consistencia, rígida, media, o sea, ya está reblandecido el cuello, y blanda cuando ya el cuello está en trabajo. Si tenemos acá, si estamos en esta columna, muchachos, ya estamos en trabajo de parto, casi con seguridad. Metrorragia ausente, escasa o abundante, pero recordemos que esto abundante puede o no estar presente en un trabajo de parto, podemos tener sangrado, nunca debe ser abundante. Cuando hay un sangrado abundante ya nos estamos encontrando con que hay otro problema. Y la presentación móvil, cuando yo con el tacto puedo, acuérdense que estoy en una amenaza de parto prematuro cuando tengo por encima hasta 3 centímetros, y a 3 centímetros yo obviamente puedo llegar a tactar la cabecita del feto. Entonces yo la tengo móvil por el tacto vaginal, o incluso móvil por la maniobra semiológica. Haciendo la maniobra de Leopold yo puedo desplazar o levantar la cabecita. Insinuada, cuando que por mi examen abdominal yo no puedo levantar esa cabeza, y con el tacto vaginal yo voy a encontrar que tampoco puedo moverla, si bien no está descendiendo o no está encajada, pero tampoco puedo moverla. Y obviamente encajada cuando ya ahí directamente no se mueve y cuando ya está fija, digamos. Este sería el índice de Baumgarten, que me sirve para hablar y para decir si tengo en qué momento del trabajo de parto estaría. Está muy relacionado, si ustedes miran, con el score de Bishop. ¿Se acuerdan del score de Bishop cuando se habla en trabajo de parto? Bueno, acá está, fíjense que bastante relacionado. Si ya hemos hecho el diagnóstico, ya sabemos si estamos ante un trabajo de parto o si estamos ante una amenaza de trabajo de parto. Entonces ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? El tratamiento. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Alguien preguntó algo, chicos? Bueno, sigo. Si yo tengo la sospecha, la paciente me llega con la sospecha, yo la tengo que dejar 2 horas en decúbito lateral izquierdo. ¿Se acuerdan que les dije al principio? Yo tengo que diagnosticar si realmente está en una amenaza de trabajo de parto o de parto prematuro, o si está en un trabajo de parto prematuro. Aun cuando esta paciente, por mi tacto vaginal, o incluso por mi control de la dinámica uterina, me estuviera diciendo que estamos en una amenaza, yo la tengo que dejar 2 horas para evaluarla. Tengo que ver cómo evoluciona, porque a lo mejor si yo la reviso en este momento no pasa nada, no está todavía no, anda tranquila, todavía falta. Está bien, anda a hacer reposo a tu casa, pero resulta que entre el hospital y la casa continuó esa dinámica y continuó la dilatación, y ya viene a la hora en trabajo de parto. Entonces, ojo con esto. Si continúan los síntomas pasadas las 2 horas, ya empiezo con la terapéutica adecuada de acuerdo a la edad gestacional. ¿Cuál es la terapéutica adecuada? La uteroinhibición, la inducción de la maduración pulmonar fetal, la antibiótico-terapia si corresponde, esto dependiendo de cuál es el origen o la causa de ese trabajo de parto prematuro o esa amenaza de parto prematuro, y el sulfato de magnesio para hacer neuroprofilaxis. Hoy sabemos que esto es indispensable. ¿Cuáles serían las condiciones para uteroinhibir? Tenemos indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones, obviamente, diagnosticar que estamos en una amenaza de parto prematuro. La edad gestacional. Se uteroinhibe entre las 20 y las 36 semanas. ¿Por qué el útero inhibo a las 36 semanas? O sea, estamos casi en las 37. Porque yo necesito que me dé tiempo, por lo menos 24 horas, para poder hacer maduración pulmonar fetal y comenzar con la neuroprofilaxis.
Entonces, para eso, a las 36 semanas hago la uteroinhibición. Obviamente antes, con más razón, pero tan cerca del término por esa razón. En ausencia de contraindicaciones, utilizar los uterotónicos. Y las contraindicaciones vamos a tener, entonces, recordemos las indicaciones. Diagnóstico ya, edad gestacional y ausencia de contraindicaciones. Las contraindicaciones vamos a tener, obviamente, coriamnionitis, o sea, presencia de infección, muerte fetal. ¿Cuál es nuestro objetivo de uteroinhibir? Justamente para poder darle chance al bebé de pasarle una maduración pulmonar fetal si hiciera falta, la neuroprofilaxis y poder hacer antibiótico-terapia si fuera necesario. Pero si hay un feto muerto, vamos a tratar básicamente el estado general de la madre y no se va a uteroinhibir. Malformaciones fetales incompatibles con la vida, y bueno, si está en un trabajo de parto, yo tengo una anencefalia, tengo una holoprosencefalia o cualquier tipo de malformación que es incompatible con la vida, no voy a uteroinhibir. Y por supuesto sufrimiento fetal, en cuyo caso el sufrimiento fetal a mí lo que me va a indicar es qué es lo que voy a hacer. Probablemente utilice un uteroinhibidor como vasodilatador para poder hacer maniobras de reanimación que ya vamos a ver cuando demos sufrimiento fetal. Pero en realidad no tendría que uteroinhibir porque tengo que manejar la salud fetal antes que el trabajo de parto, digamos. Y las relativas van a ser las metrorragias, porque tengo que evaluar por qué es la metrorragia, la restricción de crecimiento intrauterino, veríamos, aquí se evalúa la salud fetal más que nada, la madurez pulmonar fetal comprobada, y es obvio, si yo tengo un feto con maduro, no voy a uteroinhibir porque la uteroinhibición era para madurar el pulmón del bebé, de ese feto. Y si está maduro, ¿para qué necesito? Que se largue el parto. Y la hipertensión arterial severa o la preeclampsia severa con signos de eclampsismo. En ese caso tendríamos que ver si nos conviene o es, digamos, si es conveniente uteroinhibir o no. ¿Qué tocolíticos o qué uteroinhibidores tenemos en Argentina? Estos son los que nosotros tenemos y conocemos, digamos. El atosiban, que es el tractosile, o tractosil, como ustedes quieran, que es un antagonista competitivo de la oxitocina, o sea, saca la oxitocina de su lugar. No presenta prácticamente efectos adversos. En realidad podría ser contraindicado si es a aquellas personas con hipersensibilidad al producto. Podría ser la hipertensión grave, la insuficiencia cardíaca o diabetes descompensada, porque en esos casos podría generarme un mayor problema con la enfermedad. En la diabetes descompensada, en realidad cualquier uteroinhibidor es relativamente complicado, pero en la hipertensión más que nada por la taquicardia que los uteroinhibidores pueden generar, pero en la grave, digamos. Bueno, y las dosis ustedes tienen acá. Primero se hace un bolo, luego 300 microgramos por minuto durante 3 horas, y durante 48 horas seguir con 100 microgramos por minuto. Y podría repetirse el esquema hasta 3 veces, sin ningún problema. Es caro, es el mejor, la verdad es que es el mejor hoy en día, pero bueno, pero es caro. La exoprenalina es un beta-adrenérgico, receptor agonista y simpático mimético, y disminuye el calcio iónico. ¿Se acuerdan el mecanismo del desencadenamiento del trabajo de parto? ¿Qué pasaba con los canales de calcio? Bueno, esto me disminuye el calcio iónico, entonces hace que se cierren los canales de calcio y desactiva, digamos, la contracción. Esa es la exoprenalina. Anda muy bien, muy bien, y en realidad es mucho más barato que el atosiban, pero el tema de la exoprenalina es que me provoca taquicardias, palpitaciones, arritmias, náuseas, vómitos, cefaleas, hipotensión e hiperglucemia.
Entonces, pero sobre todo lo que se trata de arritmias, taquicardias y palpitaciones son bastante importantes. Entonces hay que cuidar muchísimo cuando se da con exoprenalina, o sea, cuando utilizamos Argosian, porque es el que más, la verdad que es el que más efectos adversos provoca. Si bien son controlables, pero los provoca. Bueno, contraindicado en diabetes gestacional, enfermedad cardíaca y tiroides, mal compensado, mal controlada. En realidad cualquier enfermedad metabólica, diabetes, hipertensión o cualquier colagenopatía o endocrinopatía que esté descompensada en el embarazo, vamos a tener en el 90% de los casos un resultado perinatal adverso, casi en el 100% de los casos, o sea, y cualquier tratamiento que hagamos vamos a tener alguna contraindicación. O sea, siempre no se van a equivocar si piensan en cuáles son las patologías en las que todo un tratamiento durante todo el embarazo va a estar contraindicado. Bueno, aquí la exoprenalina tenemos una dosis de ataque de 40 miligramos en 500 mililitros de dextrosa al 5% a 21 gotas por minuto, y la dosis de mantenimiento ya puede ser por vía oral, que es un comprimido de 10 miligramos cada 6 o 12 horas. ¿Se puede ir a la casa con esto? Lo ideal es que no se vaya a la casa con esto, que la casa se vaya sin medicación. Isoxsuprina, que es el Duvadilan, que es el más viejo de todos y que es el que usábamos lo usaba mi papá, que era obstetra hace más de 50 años. Es un beta-adrenérgico también, receptor agonista simpático mimético, o sea, es lo mismo que la exoprenalina. Provocan los mismos efectos adversos, tiene las mismas contraindicaciones, y la dosis de ataque del Duvadilan tenemos 50 miligramos, o sea, 5 ampollas en 500 mililitros de dextrosa al 5% a 21 gotas por minuto, y la dosis de mantenimiento sería ya un comprimido de 10 miligramos cada 6 a 12 horas. Tampoco mandarle a la casa con uteroinhibición oral. ¿Por qué no se le puede mandar a la casa con uteroinhibición oral? Se han encontrado, sobre todo con la isoxsuprina y con el Argosian, o sea, con el Duvadilan y el Argosian, se han encontrado casos de edema agudo de pulmón. Gracias a Dios yo no los vi nunca, y en la época en que yo me formé, incluso durante mucho tiempo, la verdad que se le mandaba a la casa con la isoxsuprina, con el Duvadilan vía oral, y sinceramente no teníamos problemas, pero sí se veía cuando estaban con la vía parenteral que tenían taquicardias, por ejemplo. Y vos tenías que controlar la taquicardia materna y la taquicardia fetal, o sea, que no se nos pase ese feto de 160 latidos por minuto, y la madre llegaban a rondar, cuando estábamos en dosis de ataque, sobre todo en alrededor de 120, 130 latidos por minuto, o sea, era bastante importante. La nifedipina bloquea canales de calcio, me puede provocar palpitaciones, cefaleas, náuseas. Obviamente volvemos a lo mismo, cardiopatía materna, hipotensión, disfunción hepática. Recuerden que la nifedipina también es un hipotensor muy importante y que lo podemos dar para el tratamiento de la hipertensión. Entonces, me puede provocar en una paciente, sobre todo que no tiene hipertensión, me podría llegar a provocar hipotensión. Disfunción hepática, riesgo de edema agudo de pulmón, sobre todo en diabetes o en pacientes con embarazos gemelares, embarazos múltiples. La dosis, 10 miligramos cada 12, 8 o 6 horas. Pero sí tener en cuenta que la dosis máxima de nifedipina es de 40 miligramos día. O sea, 4 comprimidos por día. Es lo máximo que le puedo dar a una paciente de nifedipina. ¿Está? La indometacina, muy utilizado, es un inhibidor de las prostaglandinas. Ustedes saben que, si se acuerdan un poco cuál fue el mecanismo del trabajo de parto, sabemos que las prostaglandinas cumplen una función sumamente importante en este proceso, entonces si yo tengo un inhibidor, me va a servir. Podría provocarme disfunción hepática o renal, úlceras gástricas, trastorno de coagulación o trombopenia, pero eso cuando ya lo empiezo a dar en vía oral. Pero en vía rectal, porque se utiliza como supositorio, me puede provocar proctatitis.
no usar en más de 32 a 34 semanas y no usar por más de 3 días. Esto es importante tener en cuenta. Se utilizan en supositorios cada 12 horas y después podría pasar a la vía oral un comprimido cada 12 horas. No más de 3 días, más de 3 días ya está demostrado que me genera la proctatitis. Anda muy bien y obviamente por el mecanismo de acción. O sea, como ven, el mecanismo de acción es claro acá y es clave. Pero todos ellos pueden utilizarse y son válidos para la utilización para buscar una uteroinhibición. ¿Qué es que genera la indometacina a más de 3 días, doctora? ¿Cómo? ¿Qué es que genera Perdón. ¿Qué es lo que genera La la indometacina a más de 3 días? La indometacina acá más, si yo le coloco a la paciente supositorios de indometacina más de 3 días, voy a tener sin ninguna duda proctatitis. Sin ninguna duda. ¿Puedo darle por vía oral? Puedo darle por vía oral. Lo que me va a pasar es que por vía oral sí puedo generarme sobre todo úlcera gástrica. Sobre todo. Yo no vi, está descrita la disfunción hepática o renal, está descrita también las alteraciones de coagulación o trombocitopenias, están descritas. Sinceramente, yo no he visto en pacientes en que se les ha dado indometacina durante casi, no un mes entero, pero sí 20 días. Sinceramente, yo no he visto a lo largo de mi carrera. Sí he visto la proctatitis en aquellas en las que se le indicaba hasta 3 días el supositorio y como se sentían bien, seguían colocándoselo y después venían con una inflamación terrible. Pero esa es la causa. Disculpe, doctor. Sí, dime, te escucho. ¿Prostaglanditis o prostatitis de la glándula? Proctatitis, proc, de recto. Proctatitis. Entonces, por la actitud, digamos, que tendría el punto G en la mujer. No, no tiene nada que ver con el punto G. Proctatitis es una inflamación del ano, porque por el supositorio, por efecto del supositorio. No tiene nada que ver con el punto G. Gracias, doctora. No es nada. ¿Entendieron, chicos, esto? Doctora, ¿y cuál sería la actitud a tener en cuenta si una paciente tiene hipotensión? ¿Se le puede hacer una terapia de autoinhibición o hay que buscar la causa de la hipotensión? No, tendrías que, vos me decís, a ver, Oriana, si estoy dándole nifedipina o en cualquier caso, digamos, que normalmente tenga hipotensión. En el caso de que le estés dando alguno de los medicamentos que tiene hipotensión como efecto adverso. Bueno, en realidad el único que te va a generar hipotensión como efecto adverso va a ser la nifedipina, el único. Si vos estás dándole, supongamos, Duvadilan, o le estás dando, no sé, Tractosil o Argosian, cualquiera de los otros, digamos, y tenés hipotensión y tenés que buscar, a ver, ahí sí busca por qué la hipotensión. La nifedipina puede ser, acuérdense que la tensión arterial en la embarazada generalmente disminuye durante el embarazo. Por eso la hipertensión es un efecto, digamos, es una patología gestacional. La presión arterial se mantiene estable y hasta disminuye en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, casi al finalizar el tercer trimestre, se regulariza, aumenta un poquitito. Entonces, si vos tenés una amenaza de parto prematuro en una paciente que no tiene hipertensión arterial, podrías tener hipotensión. En ese caso tenés que evaluar bien cuál es el tratamiento que vas a usar. Si vos tenés que tiene normalmente hipotensión y no tiene hipertensión, y yo usaría el Duvadilan, o usaría exoprenalina o usaría isoxsuprina, que son los dos que tienen el mismo efecto. Si pudiera usar el atosiban sería fantástico, ese sería fabuloso, es lo mejor que podemos usar. Si tenemos acceso al atosiban es lo mejor. Y la verdad es que, sinceramente, en una paciente que no tiene hipertensión es la mejor droga. Pero no usaría, si es normalmente hipotensa, no usaría nifedipina. ¿Por qué? Porque estoy corriendo el riesgo de que obviamente
me pueda bajar más la presión. Entonces, en ese caso, y si no, si es una paciente que no está recibiendo nifedipina, está recibiendo, supongamos, atosiban o Duadilan, y me hace hipotensión, sí, buscaría por qué, porque no son drogas que te vayan a provocar hipotensión, sino al contrario, te pueden aumentar un poco porque te pueden provocar un poquito de taquicardia. Entonces podrían llegar a provocarte una hipertensión, pero ni siquiera grave, pero sí un poco más un ascenso leve a moderado de la presión. Entonces tendría ahí sí que buscar a ver qué está pasando, por qué es el tema de la presión de esta paciente. ¿Me entendiste, Oriana? No sé si te respondí. Sí, doctora, muchas gracias. Perfecto. Bueno, continuamos. Ah, chicos, una cosa. ¿Por qué uso la indometacina solo hasta las 32 o 34 semanas? ¿Por qué les parece a usted? Inhibidor de la prostaglandina. ¿Qué puede pasar en el feto? ¿Quién tiene Porque un...? las prostaglandinas favorecen a las contracciones, doctora. Y si nosotros inhibimos, no va a haber, ¿no? ¿Malformación? Malformación, ya a esa altura, no. ¿Pero qué No. más puede pasar? ¿Va a afectar al Bajo peso. surfactante? Bueno, perfecto, todo fantástico. Cualquiera de esas cosas podrían pasar, pero acuérdense, malformación no, porque estamos entre las 32 y 34 semanas. Pero ¿qué me puede hacer? El feto, entre las 32 y 34, por encima de las 34 semanas, está cerrando su ductus arteriovenoso. ¿Se acuerdan o no un poquito de lo de pediatría? Entonces, yo continúo con indometacina por encima de las 34 semanas, corro el riesgo de que haya una persistencia de ductus. ¿Está? ¿Entendieron? Por esa causa, Sí, doctora. solo por esa causa, puedo dar indometacina hasta las 34 semanas y no más de las 34 semanas. ¿Estamos? Y, a ver, si yo tengo que usar por encima de las 34 semanas indometacina, puedo usar el supositorio y lo uso 2 días, 3 días, eso no me va a generar que haya una persistencia de ductus. Eso no, pero no podría continuar con el tratamiento oral. ¿Está? ¿Les quedó Doctora, claro? Sí. Sí, escucho. el tracto, entonces, atosiban es el más recomendable y, digamos, el de preferencia, como hacíamos antes con la oxitocina. Con la oxitocina. La oxitocina me va a provocar contracciones. No sé si vos te estás refiriendo al Duadilan o a la isoxsuprina, Carlos. No, el tractocile reemplaza mejor. No, el Tractocil es una droga autoinhibidora que anda sumamente bien. Lo bueno que tiene es que no tiene casi efectos adversos, es perfecta. Lo malo que tiene la Tosiban es que es caro, pero a veces tenemos suerte y hay en el servicio Atosiban. De hecho, el ministerio compra Atosiban en la mayoría de los servicios del país, lo que nos beneficia muchísimo para el tratamiento. Es de las, digamos, es la droga de elección hoy en día, es la que tiene evidencia científica de permitirnos un mejor manejo de la paciente con una amenaza de parto prematuro. No obstante ello, cualquiera de estas drogas que yo les acabo de mencionar, absolutamente cualquiera, son drogas sumamente útiles para la uteroinhibición. O sea, si no tengo atosiban, pero tengo exoprenalina, la puedo usar sin problema. Si no tengo ni atosiban ni exoprenalina, pero tengo isoxsuprina, fantástico, es una droga fantástica. Si no tengo nada de esto y tengo solamente nifedipina, bueno, me da tiempo por lo menos para empezarle el tratamiento y derivarla a un centro donde sí tengan alguna de estas drogas. Porque esto es importante, chicos. Estas 3 primeras son las drogas principales uteroinhibidoras. Generalmente, yo lo que hago es asociar la nifedipina y la indometacina a alguna de estas 3. ¿Está?
Eso claro. quiero que les quede claro. O sea, estas 3 drogas, el atosiban, la exoprenalina y la isoxsuprina, o sea, obviamente no utilizadas en forma conjunta, sino de a una, cualquiera de las 3 son las drogas de primera elección para la uteroinhibición. A estas yo les voy a sumar la nifedipina y la indometacina. ¿Está? Si no tengo absolutamente nada y lo único que tengo es nifedipina, bueno, yo sé que a esa paciente la tengo que derivar, salvo que ella me diga que se puede comprar ella la medicación, para que en otro centro le puedan hacer la medicación con estas otras 3 drogas, con alguna de ellas. Si lo único que tengo es indometacina, también podría empezar a utilizar indometacina, meterla en una ambulancia con una vía y llevarla a donde le vayan a poner realmente la medicación adecuada. Pero estas 3 drogas son las principales. Cualquiera de las 3 que tenga, obviamente, si yo tengo las 3 y tengo que elegir, voy a elegir el atosiban, sin ninguna duda. Esa sería la de mi primera elección. Pero si cualquiera de las 3 que tenga, me sirve. Y requieren, obviamente, los controles. ¿Quedó claro eso, chicos? Doctora, una pregunta le hago. Decime, Carolina. Sí, esta medicación se da hasta el término del embarazo, es decir, hasta las 36 semanas y casi 7, como dijo usted. No. La medicación de uteroinhibición generalmente se da hasta que la paciente pase 24 o 48 horas sin dinámica uterina. Una vez que la paciente, es más, si vos necesitaste darle esta medicación es porque la paciente quedó internada. Entonces lo que haces es, la dejás internada, cuando ya pasaron 24 horas recibiendo la medicación sin dinámica, o sea, con todos los signos, digamos, congelados de alguna manera, lo que haces es suspender la medicación y esperas 24 horas más. Si en 24 horas más sin medicación la paciente no tiene o no vuelve a tener dinámica, entonces ahí ya directamente suspendo todo. Y se va a la casa sin medicación. Esa es la idea hoy en día. Gracias, doctora. No sé. Perfecto. Muy bien. ¿Quedó claro, chicos, entonces el tema de la medicación? Sí, doctora. Perfecto. Sí. Bueno, continuamos. Aquí llegamos a la inducción, porque para eso hago la uteroinhibición, para justamente poder hacer la maduración pulmonar fetal, porque estoy llamándole parto prematuro o amenaza de parto prematuro, quiere decir que el feto todavía no está preparado. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de la maduración? Una amenaza entre las 24 y las 34 semanas cumplidas, o sea, 35. Mayor de, o sea, se habla de que yo no maduro por encima de las 34 semanas, o sea, de las 35, pero la verdad es que si voy a tener un parto prematuro a las 36 semanas, yo por lo menos voy a intentar madurarle, aunque sea con una dosis de corticoide. Mayor de 34 semanas con inmadurez pulmonar fetal comprobada con amniocentesis. ¿Por qué? Porque se supone que esa paciente antes de las 34 semanas ya fue madurada si es que venía con una amenaza de parto prematuro. Pero esas serían las indicaciones. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Obviamente feto muerto, y porque no tiene sentido que voy a madurar ahí. Tuberculosis en actividad, presencia de porfiria, porque el corticoide me puede perjudicar, y una diabetes gestacional descompensada. Descompensada. Diabetes gestacional sola, aun cuando sea insulino dependiente, no es contraindicación absoluta de maduración pulmonar. Sí que la maduración se haga con la paciente internada. Y las relativas, aquí es lo que decía, hipertensión severa y diabetes gestacional controlada. En estos casos, la paciente debe ser madurada, o sea, el feto debe recibir la maduración, pero esta maduración debe ser hecha internada a la paciente. No puedo indicarle la maduración pulmonar en la casa, sino que debo internarla. ¿Por qué? Porque debo controlar, monitorear su presión y su glucemia. ¿Está?
¿Cuáles serían las dosis y la vía de administración? Obviamente la vía es intramuscular, siempre es la intramuscular. Entonces tengo 12 miligramos de, si tengo betametasona, tengo 12 miligramos, 6 miligramos de fosfato y 6 miligramos de acetato, intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. Dosis total, 24 miligramos. Y si tengo dexametasona, serían 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. Yo debo llegar a los 24 miligramos. O sea, ¿cuál es mi objetivo para la maduración? 24 miligramos. Si tengo alguna inyección que tenga dexa y beta, fantástico, le coloco 2 dosis y nada más, como si tuviera solamente la betametasona. ¿Está? Antibióticos, solamente si son necesarios. ¿En qué caso? Si tengo signos de infección. Obviamente, si tengo profilaxis de estreptococo beta hemolítico, pero ese es otro tema y ese es independientemente de la amenaza de parto prematuro. Si yo tengo cualquier, aun cuando yo no tenga diagnóstico de estreptococo beta hemolítico, pero tengo un trabajo de parto prematuro, por profilaxis le haría tratamiento antibiótico. Por profilaxis, porque una de las causas sería justamente la presencia de estreptococo beta hemolítico. Pero si no tengo signos de infección, no tendría por qué hacerle. Lo que ocurre es que, chicos, si yo tengo una amenaza de parto prematuro, el 98% de los casos es porque hay alguna infección en algún lado, que es lo que me está generando la amenaza, que me está propiciando esa amenaza de parto prematuro. Entonces, indefectiblemente, en el 98% de los casos voy a tener que hacer antibiótico-terapia. ¿A quiénes le hago? Pacientes con resultados cultivos positivos, pacientes con resultados desconocidos, pero con factores de riesgo. Trabajo de parto prematuro, fiebre intraparto, rotura prematura de membrana de más de 18 horas, bacteriuria positiva para estrepto durante el embarazo, a lo mejor no fue al final porque estamos por debajo de las 37 semanas, 35, antecedentes recién nacidos con sepsis por estrepto en embarazos anteriores. Esta paciente sí o sí hay que hacerle antibiótico-terapia. ¿Qué le indicamos? ¿Y qué se indica? Penicilina G, 5 millones de unidades internacionales intravenoso inicial y luego 2.500.000 unidades intravenoso cada 4 horas hasta el nacimiento. Estamos hablando ya en trabajo de parto prematuro. Ampicilina, 2 gramos intravenoso inicial y luego 1 gramo cada 4 horas hasta el nacimiento, o sea, en la misma vía le voy pasando. Lo más común es que se utilice ampicilina. Podríamos utilizar clindamicina y eritromicina en pacientes alérgicas a la penicilina. Clindamicina 900 miligramos y eritromicina 500 miligramos cada 6 horas, cada 8 y cada 6. Ambos hasta el nacimiento. O sea, en todos los casos esto sería la profilaxis antibiótica previa al nacimiento. Estamos hablando ya de estar en un trabajo de parto prematuro. La neuroprofilaxis, y esto es fabuloso y es, hoy en día no se admite no utilizar el sulfato de magnesio para la neuroprofilaxis. Embarazo único, entre 24 y 31 semanas, con riesgo de parto inminente, o sea que yo tengo 4 a 6 horas aproximadamente, o bien que voy a interrumpir un embarazo entre las 24 horas siguientes, por la causa que sea. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de la neuroprofilaxis? Presencia de miastenia gravis, bloqueo auriculoventricular, esto estamos hablando de la madre, o insuficiencia renal. Las únicas 3 patologías que me contraindicarían la utilización del sulfato de magnesio por patología materna. No existe a nivel fetal una patología que me contraindique la neuroprofilaxis. ¿Cómo hacemos? Una dosis de ataque de 5 gramos intravenoso en bolo lento, ¿tá? A diferencia de, bueno, ya vamos a ver hipertensión, pero aquí el bolo es lento. Y luego tenemos que hacer un mantenimiento de 1 gramo por hora hasta el nacimiento o hasta completar las 12 horas, si no se produce el nacimiento. Recordemos que estamos hablando de neuroprofilaxis directamente en trabajo de parto, ¿eh? ¿Estamos?
¿Qué controlamos durante la administración? Y esto acuérdense porque les va a servir cuando veamos hipertensión. El reflejo rotuliano, la frecuencia respiratoria, la diuresis y por supuesto el control de la vitalidad fetal. Ante signos de intoxicación, no sé, Carlos Lencina, me estás rayando la presentación por alguna causa. Gracias, Marco. Ante signos de intoxicación, o sea, que tenga los reflejos terminosos abolidos, no me respondan los reflejos, tenga una frecuencia respiratoria disminuida, o haya una depresión respiratoria, bradicardia y oligoanuria, yo debo administrar gluconato de calcio. Gluconato de calcio. ¿Cómo administro, chicos, el gluconato de calcio? Rápido, a ver, esto es clínica médica. ¿Qué tengo que controlar cuando estoy haciendo el gluconato de calcio intravenoso? ¿Qué les parece que controlo? ¿Monitoreo cardíaco? Muy bien, Oriana, exacto. Frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque justamente lo que me podría ocasionar el gluconato de calcio, si yo le quiero matar a alguien, muchachos, le hago un push de gluconato de calcio y lo liquido. Tac, automáticamente me hace un paro. Nadie se va a enterar jamás qué pasó, porque no deja signos de nada. Entonces, ojo con esto, cuando nosotros hacemos gluconato de calcio, incluso los que ya vieron neonatología o estuvieron en algún servicio de neo van a ver que cuando se les hace el gluconato de calcio a los niños, a los recién nacidos, al estar internados tienen que pasarle el gluconato de calcio, se hace con control ocultatorio y muy, muy lentamente. Siempre control ocultatorio y muy, muy lentamente el gluconato de calcio. En el adulto pasa exactamente lo mismo. En conclusión, chicos, fíjense, miren estos datos. Las causas de muerte neonatal o perinatal, miren, el 64%, esto es del 2003 y del 2015, pero sigue siendo igual el mismo problema. Tenemos las muertes neonatales, el 64% se lo llevan los prematuros. Fíjense lo importante que es. Y en menores de 5 años, o sea, en primera infancia, el 32% corresponde a los prematuros, los nacidos prematuros. Entonces, es importante que nosotros tratemos de evitar, por supuesto que es importante. Y las estrategias van a estar dadas o deben dirigirse a la prevención primaria. O sea, el tratamiento ya durante la amenaza de parto o una vez iniciado el parto, ya estamos hablando de una prevención terciaria y en ese caso no estamos haciendo prevención, estamos resolviendo un tema. La primaria es eliminar o reducir el riesgo de toda la población y aquí tiene que entrar sí o sí la atención primaria, no hay otra. La secundaria es la selección de los pacientes, o sea, para eso lo que veíamos al principio, cuáles son los pacientes que podrían presentarme, que está relacionado, y que tienen un riesgo aumentado, hacerle seguimiento y tratamiento profilácticos para evitar justamente el parto prematuro, porque lo que queremos evitar es justamente el nacimiento prematuro. Y la terciaria, en realidad, lo único que hacemos cuando ya tenemos una paciente con una amenaza de parto prematuro o con un trabajo de parto prematuro, es tratar de disminuir la morbimortalidad perinatal que viene asociado a esto, que como ustedes vieron en las estadísticas actuales que les acabo de pasar, sigue siendo el parto prematuro la principal causa de morbimortalidad del niño, desde el recién nacido hasta incluso de la primera infancia. La medición de la longitud cervical, hoy es otro punto que se utiliza para el diagnóstico, y yo tengo que hacerla a través de una ecografía transvaginal, lo que mido es la longitud del cuello. Si yo tengo un valor de 25 milímetros, yo sé que el cuello se me acortó.
está acortado. Entonces esto me está hablando de que esta paciente tiene un alto riesgo de tener un parto prematuro o por lo menos una amenaza de parto prematuro. ¿Por qué? Porque ese cuello se está acortando. ¿Qué tengo que hacer? Hasta las 36 semanas, progesterona 200 miligramos vía vaginal. La progesterona ha sido muy complicada, muy discutida, muy defenestrada en muchos casos y durante muchos años, pero finalmente se ha demostrado que tiene un efecto protector contra la amenaza de parto prematuro. Por lo tanto, si tenemos posibilidades de darle a la paciente progesterona, se le puede dar sin ningún problema, desde el principio del embarazo, incluso en aquellas que están haciendo fertilización asistida desde antes del embarazo. 200 miligramos por vía vaginal o vía oral. Yo prefiero la vía vaginal, pero hay otros que prefieren la vía oral y está bien igual. El caproato de 17 hidroxiprogesterona, 250 miligramos intramuscular semanal, o bien el cerclaje, que ya hemos hablado del cerclaje en otras clases, que también todo esto sería hasta las 36 semanas. Después de ahí ya podemos, digamos, suspender. Por último, si recordamos un poquito lo que hablamos hasta hace 2 segundos, nuestra estrategia para disminuir las tasas de parto prematuro tienen que estar dirigidas a la prevención. Ya la prevención terciaria ya estaríamos hablando de tratar de modificar de alguna manera digamos, los efectos relacionados a la morbi-mortalidad perinatal. Pero la primaria y la secundaria es a donde nosotros debemos apuntar. O sea, la prevención primaria en atención primaria de la salud y lo que sería tratar de ver la población con que probablemente se embarace y ver un poco, ayudar a enseñar a la población a mejorar su calidad de vida. Y la secundaria es cuando tengo una embarazada que viene a control prenatal, poder detectar los factores de riesgo, o cuál es la embarazada de riesgo de sufrir un parto prematuro. Y aquí esto fíjense, es importante. Esto es importante si tenemos en cuenta que más de la mitad de las pacientes que tienen una amenaza de parto prematuro no fueron identificadas como de riesgo. Entonces, eso es importante. O sea, son causas prevenibles, chicos, son prevenibles. Y sin embargo, no las identificamos. Y esto es lo que puede pasar. Un nacimiento prematuro. Pero podemos tener esto también. Estos son unos gemelitos míos también. Bueno. Doctora, disculpe. Es simple. La incomodidad. En mi ignorancia, he visto casos de prematuros y se obtiene por cesárea, pero uno de los fetos puede llegar a nacer con problemas del desarrollo. Y si no fue detectado a través de la ecografía, ¿se asienta solamente esta situación? No te entiendo, Carlos. ¿Cómo? ¿Vos me decís embarazo gemelar? Exacto. Que puede un feto, vos lo llevas a cesárea y que un feto nazca bien y el otro que tenga un problema, ¿me decís vos? Sí, correcto. Mira, en realidad, si la paciente no estuvo, si estuvo controlada, hay que ver en qué ámbito estuvo controlada. Una paciente con un embarazo gemelar debe ser considerada como un embarazo de alto riesgo. ¿Esto qué significa? Que si yo no tengo los elementos para todos los controles de la paciente, la tengo que derivar a un centro de mayor complejidad. Si yo estoy muy lejos de un centro de mayor complejidad y eso significaría que yo tengo que, digamos, a ver, que la estoy desarraigando de su familia, de su casa y lo que eso significa psicológicamente para la paciente y económicamente para la familia, yo tengo que ser consciente de que por lo menos debería asegurar de alguna manera, si estoy tomando el riesgo de controlar a esa paciente, de que al menos una vez por trimestre o cada 15 días pueda yo mandarla, independientemente del control que yo le estoy haciendo en el lugar, a un centro de mayor complejidad para que le vayan haciendo los estudios, sean ecografías,
sean ecodoppler, sean cardiotocografías fetales, sea evaluación cardiovascular materna. O sea, si yo no tengo acceso a todos esos controles, o bien la paciente no se quiso hacer nada, o no quiso acceder porque, por los motivos que fueren, cuando nacen los fetos, si yo decido una cesárea, por la causa que se me ocurra, porque que sean gemelares no implica que el parto prematuro deba ir por cesárea, ojo a eso, salvo que estemos hablando de un prematuro extremo, y que obviamente en ese caso sí la cesárea es lo menos dañador, digamos, de ese feto, pero hay que ver por qué, porque para llegar a interrumpir un embarazo en edades de prematuridad extrema, tiene que haber una complicación materna, en cuyo caso esa madre no tendría por qué estar en el lugar donde uno está trabajando sin los medios. Es así, chicos. Y eso sí tiene que quedar muy claro. Si yo recibo una mamá, yo estoy en el medio del campo, no sé, en el medio de la Patagonia, donde no hay nada, a 200 kilómetros a la redonda. Viene esta mujer embarazada, yo detecto que tiene por semiología obstétrica un embarazo gemelar, y decido que yo tengo que derivarla, por lo menos para hacerle los primeros estudios a un centro de mayor complejidad, y que después venga y la seguimos controlando, pero la paciente se niega, eso tiene que ser claramente establecido. Eso sí o sí yo debo dejarlo escrito en algún lado. Porque si esa paciente evoluciona en el embarazo, termina teniendo un embarazo un parto prematuro, un trabajo de parto prematuro, lo que fuera, o yo la tengo que derivar en mal estado general y terminan haciéndole una cesárea y nace un feto normal y un feto muerto o con algún problema, tiene que quedar en algún lado registrado que no es tu responsabilidad, que vos no desatendiste a la paciente. Que aquí también parte, a ver, hay una frase, muchachos y chicas, que yo siempre le digo a mis pacientes, tanto en el privado como en el público. Yo no voy a ser responsable de tu irresponsabilidad. Y esto se los digo no solamente a ellas, sino a los maridos. Porque muchas veces ellas entienden el problema que tienen y la necesidad de una internación, de una derivación o lo que fuere. Pero muchas veces el marido es el que no quiere que esta paciente sea ni derivada, ni trasladada, ni internada. Por la causa que sea, no me importa, porque no quiere, porque no, qué sé yo, no sé, tienen otros hijos y él no tiene quien la ayude, la causa que sea. Pero hay situaciones que son responsabilidad de los pacientes. Y esto es lo que sí tiene que quedar claro. Ustedes ya están recibiéndose, muchachos de médicos, y saben perfectamente que la responsabilidad del médico es indelegable. ¿Esto qué significa? Que si yo no escribí, mi papá siempre me decía, y nos decía a todos en el servicio, lo que no está escrito no se hizo. Yo puedo tener la mejor intención para cuidar a la paciente, yo puedo haber detectado los factores de riesgo de un embarazo, de un probable parto prematuro, pero si yo no escribí en la historia clínica que tengo de la paciente esto, yo no hice absolutamente nada. Entonces, si yo después tengo un nacimiento, todo lo que pasa en el nacimiento del feto, del recién nacido, tiene que quedar registrado, absolutamente todo. Y ahí comienza. Si fue un efecto adverso, o sea, si el resultado fue adverso, si el resultado perinatal es negativo, comienza el para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué no detecté? ¿Qué fue lo que no vi? Ahí comenzamos a correr. No sé si les quedó claro un poquito. Sí, doctora. Es un ambiente embromado lo más. La sociedad también implica mucho en complicado. Y eso manifiesta la paz. Disculpe que lo interrumpa, pero no es un ambiente solo embromado en nuestra sociedad. En el mundo, miren, yo tuve que dar una conferencia para comenzar un congreso latinoamericano hace 5 o 6 años creo que fue, y la conferencia que me dieron para que abriera el congreso fue el riesgo legal o los juicios de mala praxis en obstetricia y ginecología. En el mundo,
en el mundo, la especialidad, más judicializada es la tocoginecología, la obstetricia. ¿Por qué? Porque es una especialidad donde lo que se espera es un buen resultado. Se espera felicidad, se espera un nacimiento, se esperan cosas lindas. Entonces, por más que uno haya hecho absolutamente todo lo necesario para que realmente eso, digamos, tenga un buen resultado, puede haber un efecto adverso, porque la verdad es que la obstetricia, la medicina no es matemática. Y la obstetricia menos que menos. Nosotros estamos trabajando con mujeres que tienen, y se los digo así, chicos, una pierna en un cajón y la otra pierna afuera. Cualquier cosa puede pasar en obstetricia, cualquier cosa, y en 5 minutos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta los factores de riesgo de una embarazada, los factores de riesgo y cuáles son los elementos que me están diciendo, ojo con este trabajo de parto, no está funcionando, no está yendo, a ver este sangrado, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta paciente? Son minutos, chicos, minutos los que necesitamos para tomar una conducta y minutos los necesarios para que una paciente se nos muera o se nos muera un feto. Entonces, Disculpe. ¿qué pasa? Haber hecho todo, pero si realmente algo salió mal, estamos fritos. Tenemos milanesa con papa frita puesta en la mesa. Disculpe, doctora. A eso último me refería. El ambiente generalmente son madres que vienen ya con un pie en el cajón, o sea, con problemas de anemias graves o problemas graves no determinados en su clínica y afecciones de diferentes índoles que en el trasunta todo a ser muy evidente en el momento del parto. Entonces, Mira, hay algunos... Hay sí y no, Lencina. Mira, la realidad es que vos tenés, generalmente, vos tenés que, a veces justamente esas que te vienen sin control, sin nada, son las que menos problemas te hacen. La que te va a hacer problemas es esa paciente que se controló y se le complicó algo por alguna causa. Esa es la realidad. Esa es la que tenés que tener miedo, porque esa que se complicó, sin que vos supieras por qué, pero se te complicó, esa es la que te va a iniciar un juicio, o te va a hacer lío por lo menos. Bueno, chicos, ¿quieren hacer reunión? ¿Necesitan alguna reunión o no necesitan absolutamente ninguna reunión? Para Doctora, ver algo. no precisamente reunión, pero quería preguntarle si vamos a tener prácticos normalmente esta semana. No, esta semana no hay práctico normal, esta semana depende de cada comisión, pero la premisa que tienen los docentes es que si quieren dar su práctico lo pueden dar, porque tienen 2 horas, pero para lo que sirve esta semana es para repaso, es una semana de repaso. Claro, perfecto. Gracias, Doc. No, de nada. Doctora, Sí, te escucho, Sergio. una consulta. ¿Cómo va a ser el parcial? Yo sé que en el grupo usted puso que va a ser escrito. Sí. Es escrito. Tienen que entrar al aula. Al aula virtual. Exacto. ¿Se refiere a tener un cuaderno? No. Ustedes van a entrar al aula y todo tienen que hacerlo en la computadora. Van a tener que hacer todo en la computadora. En la computadora directamente. Tengan cuaderno y lápiz para hacer ustedes sus cálculos en cosas. Todavía no armé parcial, chicos. Recién esta noche voy a sentarme a armarlo. Pero por las dudas tengan un cuadernito con una virome, tengan sus apuntes. Ustedes pueden tener todo su material abierto. Lo que pasa es que van a tener 1 hora exacta. Pasada esa hora, no van a poder, o sea, se corta, se cierra el sistema directamente. Ajá. Doctora, ¿cuántas preguntas eran? Vos sabés, Oriana, que todavía no hice. El año pasado creo que les puse, para el parcial me parece que eran 20 preguntas. No me acuerdo si eran 20 o 30.
pero no hice todavía. Ahora voy a hacer bien, cuando haga esta noche voy a calcular. Pero también va a depender de la complejidad de la pregunta. Si son preguntas un poquito más complejas, van a ser menos. Si son preguntas fáciles, capaz que llegamos a 30. Pero voy a calcular, porque la idea es que ustedes tengan 2 minutos por pregunta más o menos, y tienen 1 hora exacta. ¿Está? O sea, les doy Nos 1 pasaría, minuto, lo ideal sería, pero bueno, yo les doy 2 minutos como para que lo piensen, lo busquen, etc. Y no se copien, no sirve de nada que se copien. Traten de ¿se ustedes puede copiar? responder preguntas, porque ustedes son los que tienen que ver si entendieron lo que se está dando. ¿Está? ¿Sí? Doctora, Bueno. usted pasa la página, todas esas cosas para abrir después en el campo virtual. Ustedes tienen que entrar al campus y dentro del campus van a tener el parcial. ¿Por Facebook O sea, sale? ¿Cómo? No sale ¿Sesión por por Facebook. Facebook? El parcial está en el aula. El Ah. parcial está en el aula. No, eso es cerrado. Y van a rendir solamente ustedes. O sea, tienen acceso exclusivamente los alumnos. Yo eso les voy a pasar bien todo, no, pero hay que entrar al aula. Y en el aula van a entrar en el parcial. Sí. Los datos, entonces, ¿eso nos suministra usted Es que no para tenés entrar al datos. aula? No, datos extra. ¿Vos nunca entraste al aula, Carlos? No, doctora, disculpe, la primera. Tenés que entrar urgente, entrar, porque está todo ahí. No solamente va a estar el parcial, sino que están todas las clases, los prácticos, está todo en el aula. Fundamental es eso. No vas Muy a poder bien. hacer tu parcial sino vos estás matriculado en el aula. Sí, vos estás matriculado, Sí, doctora. están todos matriculados. Sí. Tenés que entrar urgente, porque aparte, ojo con esto, chicos. El aula a mí me queda registrada cuántas veces entraron ustedes. Yo eso reviso antes de poner la nota final, porque la nota final es una nota de promedio del parcial, de los 2 parciales, de la monografía, o sea, el trabajo escrito que ustedes van a hacer por comisión, y las actividades que hayan desarrollado, las veces que hayan entrado en el aula. Así que si no entraste nunca, ojo con eso, entren al aula. Bien. ¿Está? Doctora, Bueno. el entrar para ver los PDF, descargarlos, observar los videos, ¿a eso se refiere con visitar la página, el aula? Señor, a eso me refiero. Y contestar la pregunta, hay un caso clínico que yo ya les puse hace mucho, ninguno me mandó ninguna respuesta a ese caso clínico. Bueno, ahora no me van a poner a mandar porque ahora tienen que estudiar para el parcial, pero espero que una vez finalizado el parcial se pongan a mirar, porque aparte voy a habilitar otro caso clínico también y que me respondan los 2 casos clínicos. Así que, bueno. Muy bien, chicos. Si está todo bien, entonces nos vemos directamente el viernes para el teórico y a la noche tienen, a las 19 horas van a tener habilitado el parcial. Doctora, ¿Está? ¿nos vamos a dar la clase de repaso? Si O sea, quieren, de yo no tengo preguntas. problema. Yo no tengo problema. Ningún problema. ¿Quieren hacer una clase de repaso? ¿Quieren sacarse dudas? Hagan su... No va a ser una clase, sino que ustedes van a decirme las preguntas y las dudas que tienen y vamos respondiendo. Hacemos 1 hora. Si quieren, lo podemos hacer esta noche o mañana o jueves. Martes, miércoles o jueves, cualquiera de los 3 días. No hay problema. Sí, Esta Cami, noche se puede... no, vamos a hacer, esta noche yo tengo una reunión con México, pero vamos a hacerlo el jueves a las 8 de la noche. ¿Está? Esperen Sí. que anoto. Sí, doctora. Sí. Hacemos jueves a las 8 de la noche. ¿Cómo? Disculpe. No, mientras usted anota, le quería preguntar si le podemos pedir a nuestro jefe de trabajos prácticos hacer como un repaso de lo dado hasta ahora, en vez de hacer los casos clínicos que el doctor nos pidió, por ejemplo, en mi caso. Sí, es que tienen, esa es la premisa que yo les pasé a los docentes,
que esta semana sea una semana de repaso. O sea, tienen que sacarse sus dudas para el parcial. El parcial es el viernes a la noche, así que tienen que sacarse las dudas para el parcial. Entonces quedamos jueves a las 20 horas, chicos. Yo les paso el link para que entren esta noche, el jueves en el Zoom. ¿Está? Sí, muchas gracias, doctora. Que les interese. Yo les paso en el chat, en vuestro chat, porque es vuestro chat, y el que quiere entra. Yo voy a estar a las 8 de la noche. ¿Está? Muy bien. Gracias, Bueno, Muchas gracias. de nada. Nos vemos, chicos. Hasta luego, gracias, doctora. De nada.